días, hermanos. Gracias a Dios aquí nuevamente para compartir su hermosa y bendita palabra con ustedes. Y gracias a Dios porque sé que cada uno de su casa está diariamente siguiendo estas enseñanzas. Quiero compartir con ustedes hoy un pasaje de la Biblia que está en Juan capítulo 6 y quiero titular este devocional ¿A quién iré? Jesús estaba hablando con sus discípulos y luego de la alimentación de los 5,000 y una conversación larga allí. Entre eso, Jesús le está diciendo a ellos en el versículo 51 del capítulo 6 de Juan: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Él está hablando aquí de la cruz. Él está hablando aquí de que tiene que morir, que va a dar su vida por la humanidad. Pero los discípulos no entendieron. Muchos de sus discípulos no entendieron, y al final de esta conversación ellos entendían físicamente que iban a tener que comerse la carne de Cristo, y eso no lo podían entender porque lo entendieron físicamente. Por eso en el versículo 60 la palabra de Dios dice allí: al oír muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Y más adelante, en el versículo 66 dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Jesús. Qué triste, hermano, que cuando muchas veces se predica y la palabra nos pega, la palabra nos golpea, aún nosotros muchas veces, algunos hermanos dicen que esa palabra es dura de oír. Pero tiene que ser así. Cuando la palabra le pega, hermano mío, cuando la palabra le pega, dé gracias a Dios, porque algo anda mal en su vida. Aquí estos discípulos, cuando oyeron la palabra, dijeron: dura palabra es esta, ¿quién la puede oír? No querían escuchar la palabra, porque para ellos era muy dura y estaban murmurando. Sin embargo, entonces en el versículo 66 dice que muchos de los discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él, como muchos en las iglesias están allí, pero cuando la palabra de Dios comienza a golpearlo, en vez de alabar al Señor y pedir más palabras, se alejan, porque sienten que le están hablando de su vida. Dice el versículo 67, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Jesús conoce el corazón de cada uno de nosotros. Jesús conocía el corazón de sus 12 discípulos, incluyendo a Judas. Y él está diciéndole aquí: bueno, si estos otros se están yendo porque la palabra es dura, tú quieres irte también. Y aquí yo esta porción de la Biblia le llamo la buena decisión, porque Simón Pedro, como siempre, él respondió al Señor de la siguiente manera: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y esta es una buena decisión en cada uno de nosotros. ¿A quién iremos cuando tenemos una situación difícil? ¿A quién iremos cuando necesitamos consolación? ¿A quién iremos cuando estamos enfermos? ¿A quién iremos cuando estamos desanimados? Dice aquí: tú tienes palabra de vida eterna. Ese es nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios es para siempre, es eterna. Y la palabra que Cristo estaba diciendo aquí es eterna y es para siempre. Tú tienes palabras de vida eterna. Tremenda la decisión de Pedro en este versículo 68. Dice el 69, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro estaba declarando: tú eres el Señor. Mire lo que dice Lucas 9:20. Lucas 9:20, lo que nos dice allí. También Pedro, hablando con el Señor Jesucristo, Pedro le dice lo siguiente. Lucas 9:20. Dice la palabra de Dios, la confesión de Pedro. Dice: él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Cristo le está preguntando a los discípulos: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y aquí Pedro dice: ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo: el Cristo de Dios. Nuevamente Pedro
aquí está confirmando que él entiende que el Señor es el Cristo. Mire Marcos 8:29. Mire Marcos 8:29. Lo que nos dice aquí, rapidito, Marcos 8:29. También Pedro, como siempre, sale adelante para hablar. Dice la palabra de Dios: entonces él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Hermanos, esta es palabra de Dios. Es el Cristo. Por eso Pedro está convencido de esto y le dice: ¿a quién iremos? ¿A quién vamos a ir, hermanos, sino a nuestro Señor Jesucristo? ¿A quién vamos a ir sino al Salvador del mundo, aquel que nos dio la vida eterna? Dice el versículo 69, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tremendas palabras para nosotros, hermanos. Hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La pregunta para ti, hermano: ¿quién es Cristo? ¿Quién es el Cristo? Cristo es nuestro Salvador. Cristo es el Hijo de Dios viviente, aquel que vino a dar su vida en la cruz para morir por nuestros pecados. ¿A quién iremos sino a nuestro Señor Jesucristo? Él es el Hijo del Dios viviente, y como dijo Pedro aquí, nosotros hemos creído. Hermano, nosotros hemos creído que Él es el Cristo, por eso somos salvos, por eso tenemos vida eterna, porque hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Qué buena estas palabras, hermano. Y aunque muchos de aquí, de estos discípulos, no la aceptaban porque era muy dura, así también en el día de hoy hay muchos que no aceptan cuando la palabra de Dios les golpea duro. Pero nosotros que hemos creído, tenemos que contestar: ¿a quién iremos? Iremos al Cristo, el Hijo del Dios viviente. Que Dios te bendiga.